Si como yo eres un fan del cine, la película Lolita de Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov, no te sonará ajeno. Popularizada por su póster de la chica con gafas de corazones, que ha sido emulada en la cultura pop desde ejemplos como la cantante Lana del Rey. Pero no hablaremos de esos detalles, sino del caso que inspiró a Vladimir Nabokov en la redacción de su tan famosa novela, por demás polémica, sobre el abuso de un hombre mayor a una niña. Hoy conocerás todo acerca del caso de Florence Sally Horner, la verdadera Lolita. Comencemos. Florence Sally Horner nació el 18 de abril de 1937 en Camden, Nueva Jersey, en una casa trabajadora golpeada pronto por la tragedia. Su padre Russell se quitó la vida cuando ella tenía 5 años. Su madre Ella sacó adelante el hogar trabajando como costurera, con la ayuda de la media hermana mayor de Sally, Susan, que ya era una adulta joven en la espera de su primer hijo cuando toda la tragedia ocurrió. En la escuela primaria Northeast, Sally destacaba. Era aplicada, sensible y sobre todo, no era una niña que se metiera en problemas o se portara mal. No era una aventurera ni una niña precoz como algunos periódicos se empeñaron en insinuar más tarde. Era ante todo una niña de 11 años sin ápice de maldad. En 1948, en un barrio donde entre sus diversiones consistía en la de comprar dulces e ir a Woolworths, que era una tienda de artículos bastante baratos, lugar donde comenzaría su pesadilla. El evento que cambiaría por completo su vida llegó con un gesto diminuto e infantil: aceptar el reto tonto de unas compañeras de robar en Woolworths un cuaderno de 5 centavos para pertenecer a ese grupo de amigas. Su primera travesura le costaría caro. Allí, una vez que robó el cuaderno, la interceptó un hombre que se había dado cuenta del hurto. Dijo ser agente del FBI. Se llamaba Frank LaSalle y no era policía. Era un depredador con décadas de delitos y alias. Pero en ese momento, para una niña que había hecho algo malo y tenía miedo de ir a un reformatorio, como le había dicho LaSalle, y de avergonzar a su madre llamándola por estar detenida por robo, la inocencia de Sally funcionó a favor del depredador. LaSalle convirtió un robo menor en su oportunidad para hacer de las suyas. Dejó ir a Sally con la condición de reportarse con él y obedecer sus indicaciones, y no hablar con nadie al respecto. La amenaza de el reformatorio le dejó las cosas fáciles. El 15 de junio de 1948, tras unas semanas de manipulación, la convenció de decirle a su madre que iría unos días a Atlantic City con unas amigas bajo la vigilancia del padre de una de ellas, de nombre Frank Wagner. LaSalle había hablado por teléfono con la mamá de Sally para convencerla de la farsa y darle la credibilidad al relato de las vacaciones bajo la vigilancia de otro padre de las chicas. Así fue como la niña se fue de su casa por propio pie bajo amenazas. Mandaba cartas a su madre desde un hotel donde se hospedaba con su secuestrador, hasta que un día llegó la última carta donde decía que como punto final de las vacaciones, el grupo se iría a Baltimore y que ella ya no quería escribir más. Esa última frase puso en alerta a su mamá, dándose por enterada del engaño y cayendo en cuenta de que su hija estaba secuestrada, y poniendo su respectiva denuncia. Cuando la policía por fin llegó a la dirección de Atlantic City, a la que llegaban las cartas, halló algunas pertenencias abandonadas y una fotografía de estudio donde Sally posaba en un columpio con una sonrisa que para su madre no pareció ser auténtica, sino más bien una fachada. Una postal perversa tomada y dejada por el propio raptor. Para entender por qué LaSalle logró sostener el engaño tanto tiempo, conviene mirar un poco su historial. Tenía poco más de 50 años, trabajó como mecánico y su lado de depredador por peques lo hacía acumular distintos alias: Frank Wagner, Frank Johnson, Frank Fogg, entre otros. Tenía un expediente delictivo que mezclaba lo sexual con el timo y la violencia. En 1944 lo habían condenado por abusar de varias menores. Salió de prisión en enero de 1948.
Era un cazador de niñas, incluso desde su primera esposa, la que sedujo siendo una menor de edad y con la que se casó en una fuga que hubiera terminado en arresto por parte de la denuncia de los padres de la joven. Esta quedó disuelta con el acta de matrimonio, pues parece que en aquella época era bien visto ante la ley que una menor de edad tomara tal decisión de casarse y en circunstancias de fuga de la casa paterna. La Salle detectaba vulnerabilidades típicas en menores de edad, como la fácil manipulación y engaño. Ensayaba personajes como en el caso de Sally haciéndose pasar por un agente del FBI y alternaba la figura de padre responsable con la del matón mediante amenazas para desaparecer cualquier intento de fuga. A Sally la hizo pasar por su hija en pensiones y escuelas. A los vecinos les ofrecía una biografía cualquiera y si era necesario cambiaba de ciudad. ¿Te suena similar a Humbert de Lolita? Bueno, el itinerario del secuestro era guiado por la huida de anteriores sanciones a La Salle en diferentes lugares, motivo de que su ruta estuviera marcada en busca de escondites. Primero Atlantic City, después Baltimore, donde matriculó a Sally en una escuela católica con el nombre falso de Madeleine LaPlante. Él iba armado y la acompañaba con celo. Cuando el entorno comenzaba a sospechar, se mudaban. En abril de 1949 trasladó a la niña a un parque de casas rodantes en Dallas, Texas, y la inscribió como Florence Planet. La táctica era siempre la misma: nueva ciudad, nuevo apellido, nueva historia de padre viudo o divorciado, mezclado con padre sobreprotector. De fondo, los abusos que los cargos posteriores describirían sin rodeos más adelante, y la disciplina basada en el miedo. En ese trayecto aparece una figura crucial, una vecina llamada Ruth Janisch, que empezó a sospechar del control asfixiante de La Salle y de las inconsistencias del relato familiar. Ruth se ganó la confianza de Sally y poco a poco, sin forzar, con paciencia de madre, se propuso sacar la verdad de la niña. Una vecina que si muchos casos de este estilo hubieran tenido, su final habría sido otro, debo añadir. Al principio apenas obtenía medias verdades, pero supo leer el terror detrás de cada silencio. Cuando Ruth y su esposo se mudaron por trabajo a San José, en California, no olvidaron a Sally ni la abandonaron. Persuadieron a La Salle de que lo siguiera con la promesa de una mejor oportunidad y de guardarle un lugar para volver a ser nuevamente vecinos. Una jugada arriesgada para mantener a Sally cerca y con suerte poder ayudarla. Unas semanas más tarde esa confianza rendiría frutos y La Salle, sin sospechar, se mudaría a la misma pensión que los Janisch. Sally, ya al borde del colapso, se atrevió a decir la verdad y Ruth le enseñó a llamar por teléfono a su casa. Esto pasó en una ocasión en que el cerdo de La Salle la dejó sola para buscar empleo. Aquí tal vez unos se preguntarán por qué, si esto de a veces dejar sola a Sally ocurría a menudo, ella nunca escapó. Verán, esto es común en secuestros con cierta tortura, donde de cierta forma quiebran a la víctima, quien no suelta la idea de que el captor la atrapará y la repercusión será peor. Aclarado este punto, sigamos con la historia. El primer intento fue llamar a su madre. Fracasó porque la mujer, al quedarse sin empleo, no había pagado el servicio de teléfono. La segunda llamada a su hermana Susan fue respondida. Tomaron nota de la dirección y avisaron a las autoridades. Ese mismo día, el 22 de marzo de 1950, Sally fue rescatada ahora sí por oficiales reales del FBI y se arrestó a La Salle cuando llegó a casa. Cínicamente intentó su mentira final: soy el padre. Y hasta aseguró ser el esposo de la madre de Sally, quien declaró no conocer siquiera a ese despreciable ser más adelante. Y Sally también declaró que su verdadero padre había fallecido años atrás. Lo que vino después mezcla alivio con una dureza poco contada. Sally se reencontró con su madre el 1 de abril de 1950 al bajar de un avión donde había realizado su primer vuelo, abrazándose eufóricas. La Salle fue extraditado y condenado en Nueva Jersey a una pena de 30 a 35 años. Pidió no tener abogado y se declaró culpable enseguida. Sally, quien estuvo presente en el juicio, ni siquiera miró a La Salle, y en un acto piadoso las autoridades no la hicieron declarar su pesadilla. El epílogo en la historia de Sally es amargo.
Luego de rehacer su vida, aunque rodeada de un aire de tristeza que sus más cercanos podían percibir en un viaje de vacaciones, con una amiga conoció a un chico joven como ella que la iba a llevar a casa de regreso, pero como si su vida fuera una imitación a la tragedia de Justine del Marqués de Sade, Sally y el chico tuvieron un aparatoso choque automovilístico donde ella falleció el 18 de agosto de 1952 con 15 años. En el accidente ella terminó con el rostro irreconocible, por lo que fue velada con un velo cubriendo su cara. Solo pudo volver a gozar de su vida después del secuestro tan solo 2 años. Con una total falta de vergüenza desde la cárcel, Lasalle envió flores al velorio. La familia, obvio, no las aceptó. Él moriría en 1966, después de 16 años de su arresto, y está enterrado en Cherry Hill, lo que los informes policiales y los cronistas de la época describen como obediencia, no era otra cosa que supervivencia bajo coacción. Llamarlo consentimiento, como hicieron titulares sensacionalistas, es una violencia y una vergüenza periodística, como también se ha visto en casos como en el de la Dalia Negra. Claro, también si son objetivos y se dan una vuelta por YouTube, también encontrarán ciertos canales donde culpan a las víctimas. Así que tristemente las cosas desde Sally no cambiaron demasiado. También se llegó a escribir sobre su aspecto físico y su ropa con este mismo morbo. Años después se daría un largo debate literario sobre la relación entre el caso de Sally Horner y la novela de Nabokov. Él mismo dejó caer en una línea explícita del caso de Sally en su novela Lolita que dice: Humbert se preguntaba si habré hecho a Dolly lo que Frank LaSalle, un mecánico de 50 años, hizo a la niña de 11 Sally Horner en 1948. Pero durante su vida negó que el caso fuese la inspiración de su ya criticada novela por sí sola, aunque se apunta que él llevaba escribiéndola antes de que se diera a conocer todo este caso. Sea como sea, el resultado cultural de mayor alcance fue este. Durante décadas el nombre de Sally Horner quedó olvidado, tras la sombra de Lolita, y su verdad amarga mucho más eclipsada por una ficción literaria. De lo poco positivo que deja su relato es el poder de los vínculos cotidianos. Una vecina que escucha y se preocupa, por ejemplo. Pues cuántos casos donde la indiferencia no han tenido un buen cierre a falta de esa poca empatía humana. Por eso en este canal somos fan de Ruth. Que bueno, fuera que existieran más personas como ella y menos como Frank LaSalle. Y deja por fin una invitación a contar la historia de Sally sin usarla como ilustración de otra cosa, ni del morbo periodístico ni del genio literario. Era una niña lista, obediente, cariñosa. Sobrevivió 21 meses a un raptor profesional, pidió ayuda y volvió a casa, y mereció un futuro que no llegó. Contarla así es una forma de devolverle, aunque sea en el relato, la dignidad que la prensa de su tiempo le negó. Este caso lo hice porque, a pesar de haber inspirado Lolita, es muy poco conocido y, como te he dicho, no me gusta repetir en mi canal casos ya muy vistos en otros canales. Por último, si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido y parecido. Pero por hoy yo soy Eli de Lubel. Te deseo un lindo día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video. Bye.